back, I don't belong here. Notions preconceived, I gave them something more to ponder. Speaking what I see, and that prophecy is eloquent. Wings up like they necessary, living like I'm legendary. Fly with it, open up your mind with it. Double-headed monster, hold your head and cry with it. Observe. The voice is the siren's deadly feature, but my voice evokes reality, controls the load as eaters consume. And they dance, but their soul is growing weaker, drifting from their bodies, and without they simply creatures. Spirits on the tip of the tongue, they simply people. Cause perception got them caught up, ignorant to something deeper. She cried out, I never want to leave, cause I think I fell in love with a facade they won't believe. And this lotus there euphoric killed the monster in my sleep. She was gorgeous, pulled me closer, whispered death is all I see. Run, and I'm never looking back. No, I said I'm never looking back. See, your heart was full of gold, but our eyes are full of black. The Lord is Lord. Pocas universidades en el mundo pueden darse el lujo de haber tenido en tan corto periodo de tiempo a 3 próceres de la independencia de una nación. Camilo Torres, Atanasio Girardot y Francisco José de Caldas, aún sin saberlo, a su temprana edad como estudiantes de la Universidad del Rosario empezaron a forjar su carácter que los llevaría a tan merecido reconocimiento histórico y cultural, que aún en días de hoy es recordado y enaltecido como en el himno nacional. Unos más estudiosos y catedráticos, como lo fue Camilo Torres, dedicaron su vida a la investigación y labores doctrinales. Estudió en el Real Colegio Seminario San Francisco de Asís, conocido en la actualidad como Real Colegio San Francisco de Asís, de su ciudad natal, plantel en el que aprendió latín, griego, retórica, matemáticas, filosofía y teología. Estudió Derecho Canónico en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, donde fue pasante, conciliario segundo y vicerrector. Fue el más eminente de los abogados del país en su época y recibió el título de abogado de los Reales Consejos, expedido por la Corona Española. Recibió de la Corte Española la facultad de litigar en todas las audiencias de América. En 1809 se inmortalizó con su Memorial de Agravios, una crítica al gobierno español y a la falta de oportunidades para el acceso de los criollos nobles y adinerados a los cargos de decisión en la Nueva Granada. El documento nunca llegó a su destinatario, que era la Junta Suprema Central de España. En este documento se destacaba su carácter de apoyo a la corona con requisitos de igualdad para criollos, más que ser un documento en pro de la independencia de las colonias. En 1816, Camilo Torres es capturado entre Popayán y Buenaventura, enviado a Santa Fe y fusilado entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de octubre del mismo año. El cuerpo de Torres fue desmembrado por las extremidades, que se ubicaron en las 4 entradas de la ciudad para horrorizar a la población, y su cabeza, cuyo rostro había sido desfigurado por las balas, fue colocada en una lanza en la plaza para mayor escarnio público. Sus restos jamás fueron encontrados. Atanasio Girardot inició sus estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, obteniendo su título en leyes el 30 de octubre de 1810. Desde ese año figuró como teniente en el batallón auxiliar donde era capitán Antonio Baraya. Se incorporó a la lucha independentista en su región natal. En una de sus hazañas, Girardot osó aguardar el ejército enemigo, que contaba con 2000 hombres, con una fuerza de tan solo 75 soldados, en el puente del río Palacé. Tacón, llamado el tirano de Popayán, no dudaba en subyugar con aquellas fuerzas a la Nueva Granada. Designó 700 hombres para desalojar los defensores del puente, pero Girardot resolvió perecer con sus soldados antes que ceder la posición al enemigo. Increíblemente, la batalla fue ganada por los patriotas. Más de 200 cadáveres quedaron en el campo de batalla. Hasta entonces, la Nueva Granada no había visto un peligro mayor para su libertad recientemente adquirida. Y a las consecuencias del triunfo de Girardot salvaron a un tiempo a su patria de la reacción realista. El coronel Girardot murió el 30 de septiembre de 1813 al ser alcanzado por una bala de fusil cuando trataba de fijar la bandera nacional en la altura conquistada durante la batalla de Bárbula. Así llegamos a Francisco José de Caldas. Estudió en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Santa Fe, la actual Bogotá. No disfrutó de una cátedra de la entonces llamada Filosofía Natural,
cátedra que fue impartida por José Celestino Mutis. Recibió el título de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario o Universidad Rosario. Caldas pertenecía a la clase privilegiada de criollos ilustrados que no veían con buenos ojos la presencia del virrey Amar y Borbón, representante de la corona española. Fue en el Observatorio Astronómico entre las noches del 17 y 18 de julio de 1810 donde se planteó la estrategia que debía conducir al grito de independencia del 20 de julio. Se acordó, por sugerencia de Antonio Morales, que bien podía crearse una perturbación del orden público haciendo provocar de algún modo al comerciante español José González Llorente, cuya casa esquinera en la Plaza Central, hoy Plaza de Bolívar, se prestaba ideal para el plan de los criollos. El plan consistía en que Luis Rubio se dirigiese el día viernes 20 de julio, día de mercado, a la casa de González para efectos de pedir prestado un florero necesario a la decoración de una mesa para el banquete en homenaje del enviado especial de las Cortes, don Antonio Villavicencio. Contaban los criollos, por defecto, que González rechazaría la solicitud de forma insultante, dando entonces la excusa para que los hermanos Morales reconvinieran al español, lo agredieran y de ese modo crear una zonada. Sin embargo, el plan incluía una variante. En el caso en el que el español facilitara el florero o se negara de manera cortés, se acordó que Caldas pasaría a la misma hora, como de casualidad, por enfrente del almacén de González y lo saludara, lo cual daría oportunidad a Morales, merodeando también por casualidad, de reconvenirle por dirigir la palabra a un chapetón enemigo de los americanos y dar así a inicio al incidente. Resultó que el español en efecto negó el préstamo del florero, pero en forma cortés, por lo que solo la intervención convenida de Caldas permitió que Morales provocara de forma leve al español y diera inicio al altercado que conduciría a los hechos del 20 de julio. Fue entonces que se dio inicio a la reyerta. Al instante, Antonio de Morales Fernández le increpó a Caldas por la forma en que trataba Llorente a los criollos con improperios, lo que provocó la respuesta turbulenta del pueblo, atacando a Llorente, encabezados por Pantaleón Santamaría, famoso por su retrato en la pelea con Llorente. La independencia de Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811 puso de manifiesto la falta de una forma de gobierno claro en el territorio granadino, degenerándose en la guerra entre centralistas y federalistas. Este periodo es conocido con el nombre de Patria Boba, o como los historiadores más recientes lo han renombrado como la Primera República. El conflicto no solo dejó al país dividido en ambos bandos que fortalecían sus intereses, sino que dejó abierta una amenaza externa que culminaría así en la posterior reconquista española en 1816. Todo lo anterior hace parte de la independencia de Colombia. Fue de esta forma, por medio de escritos, peleas y batallas, que estos tres próceres vinieron a independizar una nación del subyugo del virreinato español. No hizo facto, pero sí sentando las bases para que el pueblo se sublevara y expresara su inconformidad con el trato que se le estaba dando. La revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse porque gran parte de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la sabana que debían regresar a sus pueblos. Cosa que indujo a Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del cabildo y declararse investido de carácter de tribuno del pueblo. Construyó la famosa Junta de Gobierno con la cual se sustituiría al virreinato, firmando el Acta de Independencia. Even though sometimes I wanna leave it go and find a job, I'm so high, still I got an even flow. Quiet kid.